Capítulo 20. «Debemos irnos, Aine», oyó que le decía Roy. Ella no respondió. En cambio, sacudió el cuerpo para hacerle saber que no tenía intención de marcharse. Sencillamente, no podía. Se negaba a moverse hasta tener la completa seguridad de que Lihan estaba a salvo. Mientras Volken se acercaba a él mofándose de su intento de fuga, Aine lo vio ponerse en pie y retroceder hasta pegar la espalda a la pared. Su mirada volaba inquieta de un extremo a otro de la gran cocina, sin dejar de vigilar los movimientos del oficial y de dos guardias más que acudieron al oír la trifulca que estaba teniendo lugar. Estaba completamente rodeado, asediado, sin ninguna posibilidad de escapar. Cuando el puño de Volken se cerró sobre la camisa de Lihan y lo arrastró junto a Beth como si fuese un simple muñeco de trapo, Aine dio un paso adelante para intentar llegar hasta ellos y ayudar a su amigo. Sin embargo, no consiguió moverse ni un solo centímetro. En cuanto quiso hacerlo, los brazos de Roy la rodearon para impedírselo. Trató de impulsarse hacia adelante, volcando el peso de su cuerpo de un empellón, pero el pelirrojo constriñó todavía más el agarre y su intento no sirvió de nada. «Prometí a Enelin que te protegería, y pienso hacerlo, cueste lo que cueste, incluso de ti misma», susurró Roy contra su cabello. Mientras Volken mantenía a Lihan sujeto, algo que colgaba del cuello del muchacho llamó su atención. Extrajo de debajo de su camisa el cordón que sujetaba la moneda de la orden y con una siniestra sonrisa tiró de ella para arrebatársela. «El sacrificio, honor supremo», leyó con mofa. «¡Devuélvemela!», exigió Lihan mientras intentaba zafarse del agarre. «¿Dónde está Catherine Arden?», bramó Volken obviando a Lihan y centrando su mirada sobre Beth. Con el rostro arrasado por las lágrimas, la mujer volvió a negar una y otra vez. Aine se agarró de nuevo al marco como pudo cuando Roy comenzó a tirar de su cuerpo para arrastrarla consigo. Una parte de su mente sabía que si no huían en ese momento, no podrían hacerlo después, pero su corazón gritaba desquiciado, incapaz de abandonar a Lihan de aquella forma. «Por favor, Aine, piensa en Bryce». El ruego de Roy sonó amargo y desesperado, pero también inflexible. Con el alma partida en dos, ella notó que las puntas de sus dedos resbalaban del marco, perdiendo terreno ante aquella guerra de voluntades. «Si no respondes, mataré al chico», amenazó Volken situando la punta de un enorme puñal en el estómago de Lihan. «No, por la misericordia de Idel», exclamó Beth. «No está aquí», gimió. «No está aquí, suéltelo, por favor, se lo suplico», rogó con terror y ansiedad. La petición del ama de llaves tuvo como respuesta un gesto de Volken hacia uno de sus secuaces, y sus ruegos terminaron cuando de un fuerte puñetazo la dejó inconsciente. «¡No!», gritó Lihan. «¿Dónde está?», tronó Volken de nuevo. Roy consiguió llevarla al otro lado del hueco de la puerta, pero Aine logró asirse otra vez y pudo contemplar la entereza con la que Lihan devolvía la mirada a aquel asesino. «Aunque lo supiera, jamás te lo diría, malnacido», respondió él con firmeza antes de escupirle en el rostro. Mientras el puñal de Volken se hundía en el estómago de Lihan y sentía la mano de Roy cubrirle la boca para silenciar el desgarrador grito que emergió de su garganta, Aine sintió que su cuerpo comenzaba a perder fuerza a medida que evocaba los momentos que había vivido con él. El rostro de facciones aniñadas de un sonriente Lihan, la manera en que se conocieron, las veces que habían compartido los pocos alimentos que el muchacho había conseguido. Su manera siempre respetuosa y tierna de tratarla, a pesar de demostrarle en innumerables ocasiones que ella no era una joven delicada como otras que hubiese conocido. Sus generosas carcajadas y la forma en que su rostro mostraba el enfado cuando estaban en desacuerdo. Su beso. Todo ello, todos aquellos recuerdos se fueron sucediendo para mortificarla, para quebrar su alma y doblegar su bravura, para dejarla desvalida y reprenderla con violenta saña, por haberle permitido llevar a cabo aquel absurdo plan para salvarlos. Mientras, Roy consiguió alejarla de él cada vez más, hasta lograr encerrarla en la oscuridad bajo la trampilla. Sir Robert cabalgó tranquilo en dirección a sus terrenos, situados al este de Evión.
Había salido más tarde de lo que le habría gustado, pero antes de partir, tuvo que esperar junto a su montura a que sus hombres llegaran y tomaran posiciones para dar las últimas instrucciones. Suspiró al pensar en ello y se burló de sí mismo al llegar a la conclusión de que con el devenir de los años, cada vez que tenía que pasar varios días fuera de casa, echaba más de menos su hogar. Y no era que estuviese a muchas leguas, pues apenas lo separaba un par de horas a caballo desde la capital. Pero cuando en Evian se celebraban actos importantes, como en aquella ocasión, no podía marcharse hasta asegurarse de que todo estaba en orden. Precisamente por ello y debido al incremento en los temblores de tierra y los rumores de posibles avistamientos de brujas en la región, su día había transcurrido pasando revista a las guarniciones que cubrían los accesos a la ciudad. Después, tuvo que visitar el cuartel para dispensar órdenes especiales a los alféreces debido al inicio de la gran feria de otoño. El mayor mercado de Artana conseguía que durante esas jornadas la capital estuviese a rebosar de gente. Unos iban buscando diversión, muchos tratando de ganarse la vida vendiendo sus productos o acudiendo a comprar alimentos y enseres que únicamente podrían encontrar allí, y otros, algunos intentando subsistir robando lo que pudieran. En cualquier caso, su obligación era velar por la seguridad de todos ellos. Y eso requería sacrificios, se recordó, como el no haber podido acudir al internado donde se formaba la camada de la Mira, los jóvenes cadetes que más tarde, una vez que fuesen adultos bien adiestrados, formarían la nueva hornada de caballeros de la Orden. Le habría encantado pasar por allí y ver a Simus. Su hijo de 14 años ya era el mismísimo capitán de su grupo, lo cual auguraba un magnífico futuro para su retoño y gran dosis de orgullo paternal para él. Calculó que debía de estar a medio camino de su hacienda, pues el puente del río se encontraba cerca, cuando atisbó entre la negrura de la noche una buena cantidad de antorchas que avanzaban en sentido contrario. Arrugó la frente al comprobar que se trataba de una patrulla formada por guardias de la Inquisición, pero aún se preocupó más al ver que los encabezaba Volken. Ese canalla insensible, que hacía las veces de perro guardián de Daceburg, parecía dirigir la comitiva. Su execrable eminencia no podía haberse buscado mejor guardaespaldas. Un animal ignorante, indecente, brutal e impulsivo, que cumplía sus órdenes a rajatabla sin necesidad de buscar razones o cuestionarse valores morales. Lo opuesto a las virtudes de cualquier caballero. Lo vio elevar el brazo para requerir el alto de la tropa en cuanto descubrió su presencia en el camino. «¡Qué agradable sorpresa!», expresó Volken con evidente mofa. «Mira por dónde ser papá regresa a casa». «No creo que sea de vuestra incumbencia el lugar al que me dirijo», respondió con rotundidad, pero sin caer en su provocación. «¿Quién sabe? Quizás sí», rió a carcajadas. «Decidme una cosa, ser caballero. ¿Dónde se mete vuestra ratoncita cuando el gato no está en casa? ¿O también vos lo desconocéis?» Robert miró a los oscuros y perniciosos ojos de aquel hijo de mala madre y sintió cómo su furia comenzaba a cobrar vida al comprender las dimensiones que adquirieron sus palabras. «Os juro que como hayáis...» «Tranquilo, amigo», lo interrumpió Volken. «No podéis culpar a nadie más que a vos mismo de lo que encontréis al llegar. Después de todo, estabais avisado», dijo mientras exhortaba a su caballo a avanzar. «¿Lo recordáis?», añadió alzando la voz. «La amenaza es el arma de los cobardes». Reconoció la frase como la última que Daceburg, el amo de aquella bestia inmunda, había intercambiado con él. Pero la congoja que sintió en el pecho pudo más que sus ganas de terminar con la vida del miserable ser que continuaba su camino con un silbido de triunfo en sus asquerosos labios. Apretó los puños alrededor de las riendas y espoleó su caballo para que galopara a toda velocidad hacia su casa, sin poder sacudirse de la cabeza la imagen de la muerte con el rostro de su dulce hija. «Catherine». El nombre escapó de sus labios con un sollozo. Después de que el Consejo de Ancianas acabó de oír sus argumentos y se levantó para retirarse, Ackerman prefirió hacerse a un lado mientras el público abandonaba la carpa. Hux hizo lo mismo colocándose junto a él. Cuando el revuelo se aquietó un poco, Yurgo apareció en su ángulo de visión.
Lo vio acercarse y saludar al hombrecillo que atesoraba el cajón con el registro de los clanes familiares, sus runas y mapas, antes de dirigirse a su encuentro. «Enhorabuena, amigo. Lo has hecho de maravilla y mi pueblo hablará durante décadas de aquel que logró que las ancianas olvidaran el protocolo», celebró palmeándole la espalda sin ocultar su humor mientras salían. «Gracias, pero la verdad es que esperaba alguna clase de resolución o veredicto. Y sin embargo...» «No te preocupes. Las ancianas ahora tienen que deliberar acerca de lo expuesto aquí hoy para tomar una decisión en cuanto a la implicación de mi pueblo y el crédito que den a las señales a las que aludiste. Tranquilo, sabrás de ese dictamen en poco tiempo». De pronto, todos los que estaban a su alrededor se quedaron paralizados mirando algún punto concreto de las torres de la ciudad. Ackerman elevó la mirada buscando el origen de aquel desconcierto y un escalofrío le recorrió la espalda al ver cómo los fuegos verdes comenzaban a prenderse uno tras otro a lo largo de la muralla y en las atalayas de las montañas circundantes, antes de que el inconfundible y colosal sonido de los alfornes rompiera el sepulcral silencio y estallara el pandemonio. «No vamos a poder esperar la decisión del Gran Consejo», comentó azorado Aux, elevando la voz para hacerse oír por encima de los gritos cuando el gentío comenzó a correr de un lado a otro. Viendo que la muchacha no le respondía, giró el rostro para buscarla, pero sus ojos no consiguieron dar con la joven. «¿Dónde diablos?» «Debéis marchar de inmediato», urgió Yurgo. «Ven con nosotros», ofreció Ackerman. «Esta es la mejor oportunidad en más de 2 siglos que ha tenido tu pueblo para recuperar lo que jamás se os debió haber quitado. Nos vendría muy bien alguien que conozca el terreno». Yurgo dudó pensativo. «Te agradezco la oferta, Ackerman, pero creo que seré de más ayuda para todos si me quedo aquí, entre los míos, a esperar el veredicto del Consejo». «Está bien», estrechó su mano. «Estoy seguro de que volveremos a vernos pronto», se despidió Yurgo. Siguió con la vista a la espalda del otiriano hasta la entrada de la carpa tratando de localizar a Aux. ¿Dónde se habría metido esa muchacha? La gente continuaba corriendo, unos sin parecer que tuvieran un rumbo fijo, otros empujándose sin miramientos o recogiendo bártulos y cerrando sus tiendas, mientras las madres gritaban los nombres de sus hijos, intentando hacerse oír por encima del bramido de los alfornes. «¡Aux!», intentó mientras su mirada saltaba de rostro en rostro tratando de localizar los conocidos y queridos ojos verdes. Pensó que quizá la encontraría junto a sus monturas. La muchacha era espabilada y probablemente se habría adelantado con la intención de preparar los caballos para la salida. Apenas dio un paso para encaminarse hacia el lugar donde los habían dejado, cuando la joven lo sorprendió por la espalda. «Venga, Ack, rápido. Debemos irnos ya», lo urgió tomándolo de un brazo para tirar de él y obligarlo a avanzar más aprisa. «¿Te parece sensato alejarte en un momento como este?» «No hay tiempo para lecciones. Hay que salir de aquí de inmediato», explicó mientras abría un poco su abrigo para mostrarle el mapa que llevaba oculto. Ackerman la conocía lo suficiente como para saber con seguridad de qué mapa se trataba, sin tener que preguntarle. Después de todo, de casta le venía al galgo y había tenido un buen referente en la figura de su hermano. Aine había estado refugiada en los brazos de Roy durante el tiempo que estuvieron oyendo los pasos de Volken y de los soldados sobre ellos al registrar cada una de las estancias de la casa. Con una paciencia infinita, el pelirrojo había soportado los golpes en el pecho que ella le propinó una y otra vez por haberle impedido acudir en ayuda de Lihan. Catherine había preferido permanecer agachada, con la cabeza escondida entre las rodillas y, a juzgar por las convulsiones de su cuerpo, presa del llanto. Todo ello en silencio, en un corrosivo e insondable mutismo, en la penumbra de aquella especie de anémica bodega a donde la habían arrastrado y en la que se encontraban escondidos. Tras el sonido de los alfornes, y muy posiblemente debido a ello, habían oído a los soldados abandonar la casa presurosos, y después solo quedó una aparente tranquilidad que reinó durante un buen rato. Pasado un tiempo más que prudencial, Roy la soltó para subir los peldaños que los separaban de la trampilla. La elevó y se asomó un instante para saber si podían salir.
Ella notó enseguida las manos de Catherine que buscaban las suyas mientras ambas observaban al pelirrojo. «Voy a salir para asegurarme. Esperad hasta que venga a buscaros», anunció en voz baja al tiempo que volvía a cerrar después de echar un vistazo, pero sin descender. «Roy, por favor, debo...» intentó Aine haciendo ademán de seguirlo. «No», la interrumpió. «No pienso permitir que os pongáis en peligro. Si lo hiciera... Bueno, lo del Lihan...» El sacrificio de Lihan habría sido en vano. Terminó Catherine por él todavía cabizbaja. «¿Y si está con vida? Quizás solo esté malherido», replicó ella, aunque en su fuero interno sabía que aquella posibilidad estaba muy lejos de ser factible. Después de todo, había sido testigo de cómo Volken le clavaba el puñal hasta la mismísima empuñadura. Roy, visiblemente afectado, agachó la cabeza. Sin embargo, no se movió hasta obtener su aprobación. «Está bien», aceptó. Compungida, esperó con impaciencia cruel a que Roy regresara, mientras oía, como lejanas, las palabras con las que Catherine trataba de consolarla. Entre la niebla de la sinrazón, pensó que ella también debería hacer lo mismo por la hija del caballero Robert. Después de todo, Catherine había compartido con Lihan probablemente muchos más años y debía de estar intentando sobrellevar la pérdida de igual manera, pero su mente se encontraba en un ignominioso estado difuso que no le permitía pensar en lo decoroso o lo moral. Aunque Roy no tardó en estar de vuelta y levantó la trampilla para asegurarles que podían salir, Aine no supo con exactitud cuánto había pasado. El tiempo parecía transcurrir bajo un influjo caprichoso y bravucón, que se burlaba de ella con demasiada facilidad. Una vez que emergió del refugio que los había cobijado, dio los pasos necesarios, apenas 3 o 4, hasta llegar al maldito hueco de la puerta desde donde había sido testigo del atroz asesinato. Algo más de 2 metros que, minutos antes y escondida bajo el suelo, le habían parecido decenas de leguas. Allí tuvo que sostenerse sobre el mismo marco al que se había aferrado mientras Roy tiraba de ella, cuando las rodillas le fallaron al enfrentarse a la terrible, brutal y dolorosa realidad de la muerte de Lihan. Catherine se apoyó desolada y cabizbaja junto a la pared durante un instante, como temiendo confrontar la cruda verdad. Ella, con pasos erráticos y las manos unidas sobre el pecho, consiguió llegar hasta él y se dejó caer junto a su cuerpo, desmadejado e inerte, mientras sentía cómo su corazón cedía bajo el yugo del sufrimiento y sus ojos se anegaban con las lágrimas contra las que había estado luchando sin saberlo. «Lihan», sollozó mientras acariciaba sus facciones y retiraba algunos rebeldes mechones de su flequillo para despejarle la frente. Se ensoñó a sí misma realizando el mismo gesto en alguna ocasión para despertarlo, cuando la noche lo había sorprendido en su casa y se había quedado dormido junto a Bryce. De alguna forma absurda esperaba que abriera los ojos y sonriera de aquella manera tan suya, como si no existiera nada en el mundo que pudiera vencerlo, como si la tristeza o la pena no pudieran llegar hasta él. Pasó los brazos alrededor de su cuello y lo elevó para que descansara la cabeza sobre su regazo. «Lihan», volvió a murmurar antes de que un dolor inabarcable y despiadado asolara su alma. «No, por favor». Gritó ya presa del llanto más desgarrador, mientras se aferraba a él con desesperación. «Lihan, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué te dejé?» Con el rostro cubierto de lágrimas, sintió la compañía de Catherine, que también lloraba desconsolada a su lado, con una mano del fallecido entre las suyas. «Aine», sintió la caricia de Roy sobre sus hombros. Sabía que debía de estar preocupado al verla así, pero se vio incapaz de separarse de Lihan. No podía, no quería, y negó con la cabeza para hacerle saber que todavía no lo abandonaría. Se quedó allí hasta que sus ojos se secaron, exangües, aunque el resto de su ser todavía se convulsionaba bajo la tiranía del desconsuelo. «Siempre dije que tenía madera de caballero», dijo una voz tras ellos que no supo identificar. «¡Padre!», exclamó Catherine levantándose para abrazarlo. El hombre besó a su hija sin importarle las apariencias y se agachó junto al cuerpo de Lihan. «Ha sido Volken con una partida de soldados. Venían a por mí. Él nos salvó a todos»,
le explicó entre sollozos. «Descansa en paz, hijo», dijo mientras se agachaba junto a él para cerrarle los ojos. «Hazlo sabiendo que vengaré tu muerte, aunque sea lo último que haga».